Muy buenas tardes a todos y a todas. Comienzo por comentarles un poco de lo que sucedió en el día de hoy, el primer día después de haber terminado de implementar los cambios que se produjeron en el gabinete. El presidente Alberto Fernández tuvo una larga reunión de trabajo con el ministro de Economía, Sergio Massa, en la cual evaluaron cómo es la situación hoy a partir de los últimos cambios que se dieron y las medidas que se anunciaron y avanzaron en la hoja de ruta y la implementación de algunas de esas medidas. En principio, lo primero que evaluaron es que recuperamos una cierta sensación de estabilidad y de que estaría terminando o habría pasado ese momento tan virulento de especulación que vivimos en las últimas semanas y que se está tranquilizando y normalizando, incluso en algunos casos, como en el caso del dólar CCL, con una pronunciada baja, muy pronunciada baja. También recibieron diferentes informes, tanto de consultoras nacionales como internacionales, que ven de alguna medida con optimismo las medidas que se han anunciado ayer y que están comenzando a ser implementadas. El ministro Massa también le comentó que en cuanto al canje voluntario de bonos que va a vencer el próximo martes, ya se llegó a una adhesión del 60%, por lo tanto esperamos que esto continúe en el mismo ritmo hasta el próximo martes y que se pueda entonces llegar a una cifra considerable de quienes hayan optado por ese canje. También le trajo para la firma, que van a firmar los dos, y el jefe de gabinete, el proyecto que establece un régimen especial para las exportaciones de petróleo, del excedente de petróleo, a partir del 1 de enero del 2023. Ustedes van a tener luego los detalles de ese decreto y cuáles son los de alguna manera, beneficios, incentivos que se le dan a las empresas que puedan exportar el excedente de petróleo y que, por lo tanto, traigan mayores inversiones. Dos últimos comentarios. Uno es que la exministra Silvina Batakis ya está a cargo del Banco Nación, va a empezar a tomar las primeras medidas en su nuevo rol y entre ellas va a ser evaluar la continuidad o no de todos los directores del banco. Y con respecto a la segmentación de tarifas y los anuncios que realizó ayer el ministro y que tal vez leímos que hubo cierta confusión en algunos medios con respecto a esto, nosotros tenemos cifras muy contundentes de cómo es la inscripción en la segmentación. Fue absolutamente exitosa. Hasta el 31 de julio se ingresaron al sitio de argentina.gov millones y millones de argentinos y lo solicitaron 9 millones de hogares. El 80% de estos 9 millones de hogares gasta menos de 400 kilowatts por mes. Por lo tanto, el 80% de esos hogares va a tener el subsidio completo y no va a tener ninguna modificación. Hay 4 millones de hogares, de acuerdo a las cifras que estábamos estimando de hogares en la Argentina, de acuerdo al INDEC, que no pidieron el subsidio, con lo cual entendemos que saben que por diferentes razones, por ingresos, por propiedades, o no califican, o no lo necesitan, o no lo quieren. Y entre los que sí pidieron el subsidio, la intención no es recaudar más, que vamos a recaudar más a raíz de que a partir de los 400 kilowatts no va a estar vigente el subsidio, sino también una idea, una vocación de empezar a ahorrar y a considerar que tanto el gas como la luz son bienes que son bienes de difícil acceso en este momento en el mundo, que son bienes que tenemos que cuidar porque tienen que ver con la crisis climática en la cual estamos viviendo y que, por lo tanto, el ahorro de energía tiene que pasar a ser una acción voluntaria pero persistente de los argentinos y de las argentinas. Así que, como les decía, el 80% de los hogares que pidieron el subsidio ya no gastan más de 400 kilowatts y el resto lo que esperamos no es que paguen más tarifas, sino que reduzcan un poco su gasto. El último ítem que me faltaba de lo que hablaron hoy el presidente y el ministro de Economía tiene que ver con las intimaciones que se le enviaron ya y se le empezaron a enviar hoy a 772 empresas. Son 11.500 intimaciones, que son las empresas que podrían haber utilizado mecanismos de triangulación para eludir el registro y hacer subfacturación y sobrefacturación. Subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones.
licitaciones. En este caso también lo que más nos interesa es poder terminar con este mecanismo de elusión, más allá de cuánto ingrese o no a las arcas fiscales por las intimaciones y porque tienen, ustedes saben, 60 días para poder ponerse en regla y explicar qué fue lo que pasó. En algunos casos pueden haber sido errores involuntarios y en otros casos sencillamente estaban tratando de eludir las reglamentaciones vigentes, por lo tanto esto va a dejar de suceder. Así que estas son las novedades con respecto al día de hoy que yo tenía para ofrecerles y ahora voy a contestar todas las preguntas de ustedes. Vamos a comenzar por Martín Di Natale. Martín, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería saber si en la reunión del presidente y el ministro de Economía se habló de la evaluación que hace también la vicepresidenta Cristina Kirchner respecto al recorte anunciado por el ministro Massa, el déficit que va a mantener, el congelamiento de empleados, por un lado, y por otra parte, si se analizó la continuidad o no del secretario de Energía, Darío Martínez, y si este va a ser uno de los temas a analizarse en el futuro inmediato. Con respecto a la primera pregunta, no. Y con respecto a la segunda pregunta, el ministro de Economía es quien organiza su equipo y próximamente, en las próximas horas, ustedes van a tener novedades con respecto a la Secretaría de Energía que se van a anunciar directamente desde el Ministerio de Economía. Muchas gracias. Antonio de Ramos, Radio Ciudad. Antonio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Vuelvo sobre lo que acaba de expresar usted, que va a haber un 80% de hogares que no les van a aumentar la luz, pero yo tengo un informe aquí de las aseguradoras que explican que generalmente se gasta 300 kilowatts por mes, pero en verano, con un aire acondicionado, con un lavarropa, se exceden los 400 kilowatts. Entonces, si hay que hacer audiencias públicas y si esto va a llevar algún tiempo, ¿es posible que estemos ante el fin de los subsidios energéticos en Argentina? No entiendo del todo la pregunta, pero voy a tratar de contestarlo en la parte en que entendí. No entiendo cómo llegamos a la conclusión de que se terminen los subsidios energéticos. En el verano lo que va a suceder es que aquellos que gasten más de 400 kilowatts van a tener que ahorrar un poco de energía, no dejar el aire acondicionado siempre prendido, usarlo a una temperatura más de 20, 21, que es lo que todos decimos que hay que usar, y hay que cuidar la energía y hay que cuidarla aquí y hay que cuidarla en todo el mundo. Estamos viviendo en un momento de guerra en el mundo en el cual estamos teniendo cortes programados de gas, de luz en los diferentes países de Europa, que los tienen cortes programados ahora en el verano con respecto a la energía eléctrica y programan cortes y no saben qué va a suceder en el invierno con el tema de gas. Entonces, frente a ese mundo en el cual hay que cuidar la energía, hay que cuidar la electricidad, hay que cuidar el gas, hay que cuidar el agua y lo tenemos que cuidar por responsabilidad ciudadana y porque estamos frente a recursos que no es un problema de si son muy caros, que además son muy caros, digamos, sino que por haber sido demasiado baratos, estamos muy acostumbrados a no registrar cuánto es lo que gastamos. Es cuestión de comenzar a gastar un poco menos de gas, de luz, de agua, lo que necesitamos, no lo que necesitamos, lo que necesitamos, y además es un promedio, digo, si hablamos de 400 kilowatts es por lo que el gobierno entiende, con las mediciones que se han hecho, que es el promedio con el cual una familia puede manejarse adecuadamente. Muchas gracias. Alejandro Gomel, de Perfil. Alejandro, buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y me pierdo. No hay problema. Con respecto a la relación del gobierno con lo que se denomina el campo, o por lo menos los sectores de la mesa de enlace, primero preguntarle si está confirmada la reunión del ministro de Economía con este sector para el día de mañana y segundo, si cambia la posición o la mirada del gobierno. El presidente, recordemos, había hablado de sectores especuladores que están esperando una devaluación en un momento. Si ahora cambia esa visión y si en todo caso, ¿cuál va a ser ahora esa relación con el campo? Los sectores especuladores que esperaban una devaluación quedó clarísimo en las últimas semanas que existían, porque si no, los movimientos no hubieran tenido la fluctuación que tuvieron, digamos, ¿no? Y que muchas veces dijimos que entendíamos que no obedecían a una situación real de la macroeconomía, sino a diferentes pujas y a diferentes, sí, también situaciones de especulación. El ministro de Economía dijo que va a mantener una reunión con los diferentes sectores del campo, que no son solamente la mesa de enlace, que son los productores, que son quienes llevan adelante las tareas en el campo habitualmente, que son quienes producen muchos de los productos que exporta la Argentina, y ese diálogo se va a mantener. Las medidas que se tomaron hasta este momento están todas absolutamente vigentes y tal como dijo el ministro de Economía anoche, no se está evaluando en este momento ni una devaluación ni retenciones. Muchas gracias, Alejandro. Mariana De Vita. ¿Cómo estás, Mariana?
¿Qué tal? Buenas tardes, portavoz. La pregunta tiene que ver con los anuncios que realizó ayer Sergio Massa. Luego de hablar de recortes, de análisis de los planes sociales, se generaron varias críticas de la oposición y también de dirigentes del oficialismo. Uno de ellos fue justamente Juan Grabois, que convocó a sus diputados para poder dialogar sobre este tema y amenazan con irse del bloque oficialista. ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno al respecto? Si van a buscar alguna forma de contener a quienes no se sienten representados dentro del Frente de Todos con estas nuevas medidas. Gracias. El ministro nunca habló de recortes, habló de lo mismo que venimos hablando y que está llevando adelante el ministro Zabaleta desde hace muchos meses ya, que yo creo que desde el inicio de su gestión, que tiene que ver con vincular los planes sociales con el trabajo, que sean un proceso hacia el trabajo, para esto que haya capacitación, que tengan un tiempo de durabilidad. Ustedes saben que el ministro Zabaleta ya había hecho un convenio con las universidades para auditar los planes sociales, que efectivamente lo tengan aquellos que los necesitan, que efectivamente cumplan con las contraprestaciones que tienen que cumplir. Entonces, la verdad es que no entendemos que hubo ningún anuncio que haya cambiado en nada lo que se viene trabajando en este momento y que viene llevando adelante el ministro Zabaleta. Y con respecto a Juan Grabois, no nos metemos en las discusiones internas de las diferentes agrupaciones o sectores políticos. Muchas gracias. Gustavo Abudarab, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. La pregunta que quiero hacer, en este contexto de cierta inestabilidad económica, financiera, que impacta en todos los sectores sociales, ¿por qué el Gobierno Nacional y todos los partidos con representación parlamentaria no logran dialogar, consensuar lo que se llaman políticas activas para superar las actuales dificultades de la población? Esta pregunta es la misma que le realicé en la quinta presidencial de Olivos al doctor Eduardo Duhalde en el año 2002, que se reclamaban políticas activas de consenso con la totalidad de los partidos políticos. Nadie puede negar su coherencia y su persistencia, entonces. No sé qué le respondió el doctor Duhalde en aquel momento. La verdad es que el gobierno llega... El doctor Duhalde hizo lo que usted quería. Perfecto. Oh, no, digo... No, el gobierno tiene políticas activas de conversación con todos los sectores y por supuesto, todas estas discusiones se dan en el Parlamento. El lugar para llegar a los consensos es el Parlamento, que es el lugar donde se expresan las mayorías y las minorías en la política. Después hay otras mesas de consenso que funcionan permanentemente en el Gobierno Nacional, como es el Consejo Económico Social, que ahora va a conducir desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos Mercedes Marco del Pont, y todos aquellos diferentes mesas en las cuales, por ejemplo, cuando se reúne la mesa del salario mínimo vital y móvil, las diferentes mesas que funcionan en las diferentes áreas del gobierno para llevar adelante las políticas que necesitan consenso. Muchísimas gracias. Liliana Franco, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, portavoz, ¿cómo le va? Ayer el ministro de Economía hizo una serie de anuncios en donde sostuvo, lo que también el presidente ha dicho en varias oportunidades, la necesidad del equilibrio fiscal. Esto significa llevar una política de austeridad. En concreto, la pregunta es, el presidente ha instruido al gabinete al respecto, ¿qué medidas de austeridad o de recortes de gastos se va a aplicar en la Administración Central? Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Usted que sabe muchísimo de economía, sabe que no tiene que ver con, que la política de austeridad fiscal no tiene que ver con un recorte en determinada área o un gasto menor o mayor, que los gastos menores cuando se acumulan pasan a ser gastos mayores, así que no hay que, los gastos se suman de a uno, como los votos se suman de a uno, los gastos también se suman de a uno, así que por supuesto todos tenemos la directiva desde que ingresamos al gobierno de ser austeros en nuestra gestión, lo que política que está llevando adelante el gobierno, que la había propuesto también la ministra Batakis y que está llevando adelante ahora el ministro Massa, es no gastar más de lo que se recauda, tal como él lo dijo ayer, y en este sentido esta es la política que está llevando adelante y lo que va a haber que fijar es el orden de prioridades de cuáles son los gastos prioritarios para que se puedan ejecutar todas las políticas. No se dio nunca marcha atrás, era un rumor en los medios. Hasta que yo no se los confirmo oficialmente, es un rumor en los medios. Gracias, Liliana.
Jonathan Eguier, del Destape. Acá, hola ¿Cómo Gabriela, estás, buenas Jonathan? tardes, ¿cómo estás? Vos recién dijiste que hay una sensación de estabilidad ahora y que pasó ese momento de especulación. Te quería preguntar si en el gobierno hay un análisis de lo que fue este último mes, a quiénes apuntan, quiénes serían los especuladores, y si está relacionado esta crisis de este mes con la salida abrupta de Martín Guzmán, y si se puede volver a repetir también esto que fue una tormenta. No hay dudas de que la salida inesperada de alguna manera o la forma en que se produjo la salida de Martín Guzmán produjo una zozobra que hizo que viviéramos unas semanas de inestabilidad en los mercados, alentados también por quienes estaban buscando una devaluación para generar más ganancias y para tener ganancias extraordinarias. No estamos buscando responsables concretos y en el gobierno se gobierna día a día, con lo cual hoy es un día entendemos que es un día de relativa calma y esperamos que estos días continúen así. Es más, queremos obviamente que las variables terminen de acomodarse y que el crecimiento y los números de la macroeconomía que nos siguen acompañando, los últimos números que acabamos de conocer, tanto de crecimiento de la industria, como ni hablar del crecimiento del turismo y del consumo en los últimos meses, nos permiten pensar que si estas otras variables se terminan de acomodar, estamos en el sendero correcto. Muchas gracias, Jonathan. Candelaria de la Sota. Candelaria, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Quisiera saber un poco más de detalles del almuerzo del presidente y el ministro de Economía. Primero, se almorzaron a solas. Pero no sé qué comieron. No, está bien, eso no. Pero sí me parece importante saber si pudieron hablar respecto del dólar, no puntualmente la baja que haya tenido el contado con liquidación hoy, sino si hay un horizonte de qué va a hacer el gobierno para achicar la brecha cambiaria entre el dólar oficial y estos dólares paralelos legales. El ministro explicó anoche cuáles son todas las diferentes medidas que está tomando el gobierno, tanto para incrementar las reservas como para dar certidumbre con respecto a los diferentes movimientos que tiene que tener la economía. Entendemos que la tranquilización de la economía y la generación de reservas, al mismo tiempo que la austeridad fiscal, va a permitir que las diferentes variables se vayan acomodando. Así que entiendo que seguramente ha sido parte de las conversaciones, como son parte de las conversaciones cotidianas. Tanto el ministro viene conversando de los temas económicos con el presidente desde que era presidente de la Cámara de Diputados y ahora mucho más desde que ha sido designado por el presidente para llevar adelante una responsabilidad tan importante. Muchas gracias. Federico Mayol, ¿dónde estás? Aquí. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va? Buenas tardes. Le quisiera leer las declaraciones de esta mañana del secretario de Agricultura, del flamante secretario de Agricultura. Le leo textual, dijo, y referió a la pregunta del colega Gomel, dijo, es lógico que el productor retenga algo del cereal en un mercado inestable. En un contexto inflacionario es entendible que ellos retengan. Quisiera preguntar en este sentido, ya que usted recién habló de nuevo de especulación, ¿cuál es la posición oficial del gobierno, si la del secretario de Agricultura y de Economía o la de usted y la del presidente? Gracias. Las dos, podemos decir las mismas cosas con un tono más o menos comprensivo. Hay algunos productores que especulan, hay otros productores que lo hacen porque de esta manera creen que cuidan mejor sus ganancias, sus negocios. Digo, cada uno lo hará, no podemos generalizar. Nosotros no generalizamos con respecto al campo, no generalizamos con respecto a los productores. Las medidas que se van a tomar son para incentivar, como ya se tomaron, pero medidas para incentivar que se liquiden las últimas cosechas. Entonces, estamos yendo en ese camino. El secretario de Agricultura lo expresa de una manera un poco más comprensiva, tal vez, que con mi tono. Muchas gracias. La última pregunta, Claudio Leveroni, de Radio Nacional. Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? 778 empresas, dijo usted, y casi 12.000 facturas irregulares. Me gustaría saber si esa es una conducta recurrente de acuerdo a los registros o tiene que ver con las últimas semanas. Si es una conducta recurrente, habría fallas en los controles, evidentemente. Y lo otro que le quiero preguntar es una opinión sobre el documento que dio a conocer hoy el Grupo Puebla en relación a la persecución judicial que está recibiendo Cristina Fernández.
Con respecto a la primera pregunta, se va a investigar si es recurrente o si es del último tiempo y van a estar trabajando en eso. Con respecto al documento del Grupo Puebla, ustedes saben que el presidente Alberto Fernández siempre compartió el parecer que sostiene hoy el Grupo Puebla, con que la causa que se está llevando adelante es una causa de clara persecución judicial a la expresidenta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no tiene ni pies ni cabezas, que es un disparate judicial absolutamente. Él lo expresó yendo a declarar a la causa al tribunal y también lo expresó en un hilo de tweets que sacó la semana pasada. Así que compartimos absolutamente el parecer del documento del Grupo de Puebla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.